¿Solo ustedes se organizaron Hola. o quién más está con ustedes? Así es. Sí. Román, me pide que reinicie. Sí. Bueno, O sea, no es que tuviéramos ¿estamos en el aire? Se van a enterar de cómo Cuando- configurar el equalizer micrófono. APIO. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo Buenas están? tardes. Buenas tardes, Román. Buenas tardes. Camilo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Estamos acá en otra emisión del trayecto de Timín Mira, avanzado. sí. Vamos a recapitular mientras todavía los chicos no se nos unieron en Discord, pero a lo mejor nos están mirando en Facebook. Así que O nos pueden ver durante la semana, ¿no? también pueden ver de vuelta después. Vamos a recapitular un poco qué es lo que hicimos la clase pasada. Sí, estuvimos viendo el uso de bucles, más específicamente el uso del do while en Flowbody, con estructuras anidadas en programación, digamos. ¿Sí? Y habíamos visto también cómo mostrar distintos números, digamos, que son divisibles por el número que ingresaba el usuario. Así es. Habíamos visto eso, ¿sí? Que habíamos visto el operador módulo, que nos servía también para identificar cuando eran números pares. Después estuvimos haciendo un poco de Tinkercad y EducaBlocks, donde hicimos un ejercicio con el uso del sensor PIR y creamos una alarma con luces, y habíamos visto también la parte de cómo parar esa alarma con un botón. De hecho, creo que esa parte no llegamos a hacer, pero creo que podemos hacerla hoy. ¿No llegamos? Me pareció que sí. Lo del botoncito no, creo que no. Creo que eso nos terminó el tiempo. Ah, puede ser. Bien, entonces vamos a agregar entonces en esta clase lo del botón. Vamos a repasar. Igual eso ya lo veníamos viendo en las clases, con resistencia pull down, que son simplemente para interrumpir el circuito, Así darle es. un estado alto o bajo a la entrada del pin al que va conectado el botón, ¿no? Así que bueno, en esta clase vamos a ver, como siempre, Flowgrid. Vamos a ver la parte de conceptos de contador y acumulador, en un ejercicio práctico que no quiero adelantar porque si no voy a estar haciendo spoiler. Es simplemente contarle cuáles son los conceptos que vamos a tener hoy. Son básicamente contador y acumulador en Flowgrid. Vamos a ver de qué se trata eso. Román nos va a estar comentando. Y en Tinkercad vamos a hacer una alarma para un museo. ¿Sí? Esta alarma se va a activar cuando alguien se acerque a menos de 50 centímetros. Recuerden que para poder medir distancia lo hacemos con el sensor ultrasónico. ¿Sí?
Así es. Entonces vamos a tratar de combinar también esto del sensor ultrasónico con el sensor PIR que habíamos dado la clase pasada. Y solamente se va a apagar esto cuando nosotros pulsemos un botón. Y vamos a ver lo que nos faltó un poco la clase pasada del botón. Entonces la vamos a terminar de ver en esta clase. ¿Es así, Romancillo? ¿Vamos con eso? Perfecto, vamos con eso. Entonces, bueno, como dijo el profe, vamos a empezar viendo un poco qué es un contador y qué es un acumulador. Nosotros en las clases anteriores estuvimos viendo algunos conceptos básicos de programación, en donde vimos, por ejemplo, que teníamos varios tipos de variables. Variables que son los espacios donde guardamos la información que vamos a utilizar en el programa o en el robot o en la página o en lo que sea. Entonces, nosotros habíamos dicho que teníamos variables que eran de tipo, a ver, para no simplemente hablar, lo voy a mostrar. Teníamos variables que eran de tipo entero, que son los números positivos y negativos, sin parte decimal. Los números reales, que son positivos y negativos, pero con parte decimal. Y después tenemos las cadenas de texto, que es simplemente eso, texto. Y los booleanos, que eran positivo y negativo, verdadero, falso, 0 o 1. Y después tenemos los arrays, que es algo que vamos a ver en el futuro. Entonces, nosotros, particularmente, las variables que son de tipo entero, tienen modos de usarse. Y uno de esos modos de usarse, o la manera o la función que cumple la variable, hay una que se llama contador y hay una que se llama acumulador. Vamos a ver un ejercicio práctico en el cual nosotros vamos a recapitular un poco de las cosas que ya vimos en las clases anteriores y vamos a mostrar cómo funciona y por qué se le llama contador y acumulador. Entonces, como dijo el profe, vamos a hacer un ejercicio el cual nos dice que nosotros vamos a tener básicamente tenemos que ingresar varios números y de ese número vamos a suponer que son notas, ¿no? Notas de una materia cualquiera. Entonces, cuando yo tengo una nota de una evaluación de lo que sea, al final del cuatrimestre, el profesor lo que hace es suma todas esas notas y después divide por la cantidad de exámenes, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo un 10 y un 5, eso suma 15. Como fueron dos notas, lo divide por 2 y eso me da un promedio de 7,5. Entonces nosotros vamos a hacer un ejercicio el cual la persona ingrese varias notas y al final del ejercicio nos imprima el promedio de esos números que la persona ingresó. Para no mezclarnos con los conceptos y eso, vamos a usar el concepto de notas, aunque podría ser cualquier otro número. Entonces, profesor Campis, ¿qué necesitamos? Dijimos que vamos a hacer un ingreso de un número, entonces necesitamos la variable en la cual vamos a guardar ese número que se ingresa, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear una variable que se va a llamar nota. Bien. Primero que nada, nosotros dijimos que vamos a ingresar varios números, pero no dijimos que van a ser 5, que van a ser 10 o que van a ser 20. Normalmente cuando tenemos una materia, hay algunos, por ejemplo, la profe de matemática nos va a tomar 5 exámenes durante el cuatrimestre, pero la de inglés nos va a tomar 2 nomás. Generalmente eso pasa, nunca es la misma la cantidad de notas. O sea, el programa empieza con el problema que yo no sé cuántas notas voy a tener que cargar. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a utilizar un método para que permita que el usuario cargue las notas que él quiera, ¿no? Obviamente que eso se tiene que terminar en algún momento. Por ejemplo, yo puedo pedirle al usuario que ingrese notas hasta que él me ingrese un 0. Entonces, cuando él ingresa un 0, quiere decir que ya él no quiere ingresar más notas. ¿Te parece? O puede ser, como hay algunos profes que nos ponían 0 en nuestra época, podríamos decirle que termine de cargar notas cuando ponga un número negativo, por ejemplo. ¿Qué te parece, Juanjo? Ah, Juanjo se cayó. Bueno, mientras él entra, de nuevo, yo voy a hacer esa parte. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar el hacer mientras, que fue la estructura que aprendimos la semana anterior.
que, recordemos, la diferencia entre hacer mientras y el mientras era que el mientras normal analiza una condición o una proposición antes de comenzar el bucle, y el hacer mientras lo hace al final. Entonces, esto me permite que por lo menos una vez realice todo el bucle. Si yo le pongo un mientras, puede ser que nunca ni siquiera entre acá. Entonces, vamos a pedir al usuario que ingrese un número, vamos a decirle qué es lo que queremos que ingrese y vamos a decirle cuál es la manera para que deje de cargar datos, ¿no? Entonces yo le voy a poner ingrese una nota o 0 para salir, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer con este número que el usuario va a ingresar? Debería controlarlo si es un número correcto, ¿no? Si él me ingresa, por ejemplo, un 15, no debería permitirle que se sume al promedio. O sea, cuando nosotros hacemos un algoritmo, muchas de las veces tenemos que controlar qué es lo que la persona carga, porque si no, me puede ingresar un dato que esté no errado, sino súper errado. Por ejemplo, se le va un 0 de más y en vez de poner un 10 pone un 100. Después la nota me va a salir, no sé, 50. Entonces, vamos a decirle que el ingreso de datos que va a realizar el usuario se va a guardar en la variable que yo creé más arriba, que se llama nota. Y acá lo que voy a hacer es que esto se va a ejecutar siempre y cuando la nota que se haya ingresado no sea 0. Entonces, nota no igual a 0. Mientras nota no sea igual a 0, esto se va a ejecutar continuamente. Vamos a probar. Ingreso una nota o 0 para salir. Yo ingreso un 2 y continúa pidiéndome nota. Ingreso un 9, ingreso un 8 y cuando ingreso un 0 ya no me vuelve a pedir. Ya el programa terminó. Así que para empezar, esto es el comienzo del programa. Simplemente lo que hace el programa es pedirme que ingrese notas hasta que el usuario ingresa un 0. En ese momento el programa termina. ¿Por qué? Porque esta condición ya no se cumple. Entonces, en vez de volver hacia arriba y pegar toda la vuelta, continúa hacia abajo y termina. Ahora, ¿qué yo hago con esas notas que el usuario me ingresa? Bueno, lo que tengo que hacer es, como había dicho antes, que es lo que hacen los profesores, es sumarlas. Por ejemplo, si la persona ingresa un 9 y un 2, yo eso tengo que sumarlo. Eso se volvería un 11 y después lo divido por 2 me daría 5,5. Bueno, eso yo lo tengo que hacer en una variable, que es justamente la variable que cumple la función de acumulador. La variable acumulador lo que hace es sumar datos en una variable ya existente. Si yo tengo, por ejemplo, yo al principio no tengo nada, no tengo ninguna nota. Cuando el usuario me ingresa una nota, por ejemplo un 9, me va a sumar 0 más 9. Después si ingreso un 5, me va a sumar 9 más 5, 14. Después si ingreso, por ejemplo, un 8, me va a sumar 14 más 8. Y así mientras siga ingresando notas, ¿no? Ahora bien, voy a crear una variable entonces de tipo numérico. Esto es algo que ya habíamos visto la vez pasada. Yo puedo evitar crear una declaración cada vez que voy a ingresar una nota. Simplemente lo puedo hacer en la misma. Siempre y cuando sean del mismo tipo, puedo simplemente acá en la declaración poner una coma. Y acá le voy a llamar acumulador. Que se entienda de qué estamos hablando. Entonces, en esta variable yo voy a ir sumando los números que la persona va a ir cargando en esta parte del bucle, ¿no? Entonces, una vez que la persona ingresó el dato, voy a hacer una asignación. La asignación es para asignar un valor nuevo a una variable, que en este caso va a ser el valor que ya tenía antes más el valor nuevo. Entonces yo le digo acá que acumulador es igual a lo que tenía antes más
la nota que la persona carga ahora. De esta manera, cuando la persona ingresa una nota, eso se va a ir sumando. Acumulador al principio tiene que tener un valor de 0, eso lo vamos a definir acá arriba, porque de entrada no me va a dejar usar esta variable si es que no tiene ningún dato, ¿no? Vamos a probar eso para que quede claro. Si yo acá le digo 2, me tira un error porque acumulador no tiene valor inicial, que eso es algo que en muchos lenguajes sucede. Yo para poder utilizar esta variable, yo acá cuando hago esta operación no puedo decirle que acumulador no tiene ningún valor, o sea, tiene un valor nulo. Entonces no puedo utilizarla para una operación. Para eso primero tengo que darle un valor inicial. Un valor inicial casi siempre para todas las variables va a ser el valor 0. Entonces acá eso lo defino. Acumulador igual 0. Ahora sí me debería dejar continuar sin tirarme error. Perfecto. Entonces, ¿qué está pasando acá? Acumulador, que es una variable de tipo numérica entero. Cada vez que la persona ingresa una nota, va a sumar esa nota a la variable acumulador. Entonces al final del programa yo voy a tener la suma de todas las notas que la persona cargó. Vamos a hacer una prueba poniendo una salida donde me muestre ese resultado. Entonces yo le voy a decir acá, por ejemplo, la suma de valores es, y acá voy a concatenar, que es algo que vimos en hace 2 clases, voy a concatenar con el valor de la variable acumulador. Perfecto, y esto vamos a probar. Una pregunta, ¿se ve bien? Porque a veces sucede que el flow algoritmo... A ver. Se está viendo bien, Román, ¿eh? ¿Pero se ve la ventana donde ingreso el dato? No. Ah, ok. Voy a ¿La compartir consola? pantalla, entonces. Sí, la consola no sé. No. Un segundito. Hay que dividirle las ventanas. Ahí está. Perfecto. Ahí perfecto, sí. Entonces, cuando yo le doy play, me va a pedir una nota, ¿no? Y cuando yo vaya ingresando las notas, el programa las va sumando. Y cuando yo ingreso un 0, sale del bucle hacer mientras y me muestra el resultado de la operación. En este caso sumó 8 más 6 más 2 y me dio un total de 16, lo cual es correcto. 8 más 6 más 2 es 16. Ahora bien, esto es un acumulador. El acumulador lo que hace es ir sumando, ir reemplazando su valor anterior por el valor viejo que tenía más un número, que en este caso es la nota, ¿no? Entonces, podemos decir que al final de este programa, la variable acumulador va a tener la suma total de valores que yo ingresé. Entonces, para calcular un promedio, eso es lo primero que necesito. Necesito la suma de los valores. ¿Qué es lo otro que necesito? Es la cantidad de notas que ingresó una persona. O sea, no es lo mismo dividir 16 por 2, que me va a dar 8, que dividir 16 por 4, que me va a dar un 4. Yo necesito saber la cantidad de notas que el profesor cargó, por ejemplo. Entonces, para eso vamos a utilizar una variable contador, que, al igual que acumulador, es una variable de tipo entero. Para aclarar, esto podría ser también tipo real, no, en este caso no habría ninguna diferencia. Pero en este caso utilizamos enteros para no complicarnos demasiado. Entonces, vamos a tener que definir también un valor inicial para la variable, no es entero, es contador. Ahí está. Para la variable contador vamos a definir un valor inicial que va a ser 0. Buenas. Buenas, bienvenido de nuevo. Ahí volví, tuve un problemita de conexión.
Bien, te comento, Juanjo, lo que hicimos hasta ahora. Dale. Hicimos un programa en el cual la persona puede ingresar números hasta que ingresa un 0. En ese momento sale del bucle a hacer mientras y muestra la suma de valores. Y ya utilizamos el acumulador para sumar esos valores y ahora estamos por ver cómo se usa y para qué se usa la variable contador. Buenísimo. Perfecto. Y ahí también en el while está, mientras que no sea igual a 0. Mientras que la Somos- nota que se ingrese sea distinto de 0, va a ir pidiendo notas infinitamente, ¿no? Porque si estamos hablando, por ejemplo, de un profesor que está creando notas, a veces en el primer cuatrimestre yo tomo 2 exámenes nomás y tengo 2 notas. Pero por ahí en el tercer cuatrimestre tengo 5 notas. Porque está la nota de la Sí. carpeta, la nota de concepto, etcétera, etcétera. Entonces, Sí. para no ponerle un número fijo de 5 notas o 4 notas o 3 notas, lo hicimos de esta manera. Perfecto. Entonces, yo tengo acá la cantidad de la suma total de notas. Ahora necesito saber cuántas notas la persona cargó. Para eso voy a utilizar la variable contador. Vamos a necesitar una asignación y para acumular yo lo que tenía era que la variable, que al comienzo vale 0, siempre va a ser igual a su valor anterior más la nota actual que se ingresa. ¿Cómo se Claro, hace? sería el nuevo valor. El contador se hace simplemente diciéndole que el valor nuevo va a ser igual al valor anterior más 1. Entonces, cuando se cargue la primera nota, esto va a pasar a valer 1, porque recordemos que inicialmente el contador vale 0. La segunda nota que se cargue, esto va a valer 2. La tercera nota que se cargue va a valer 3. Y así. Entonces, hasta acá tenemos más o menos, no digo que tenemos porque falta algo todavía, pero más o menos tenemos lo básico para poder sacar un promedio. Este mensaje lo vamos a dejar. Vamos a poner un nuevo mensaje que diga cuál es el promedio. Entonces, voy a decirle acá, el promedio de notas es, acá voy a concatenar la operación de división de estos números, ¿no? O sea, yo para sacar un promedio lo que tengo que hacer es dividir la suma de valores por la cantidad de notas que se ingresó. Entonces, voy a decirle que esto va a ser igual a acumulador, que es donde tengo el total de notas, dividido contador. Y vamos a ver qué pasa. Voy a ingresar, por ejemplo, un 9 y un 7. ¿Qué da de promedio un 9 y un 7? Da un 8. 8. En teoría, ¿no? Yo tengo un 9 y un 7, eso da 16. 16 dividido 2 da 8. Pero ¿qué pasa cuando yo le pongo un 0 y... la suma de valores es 16, pero el promedio está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué puede ser que esté mal? A ver, vamos a analizar el algoritmo paso por paso. Ajá. ¿Sí? Vamos a suponer que ingresamos abajo del contador, ¿no? Estamos en el bucle. Sí. Ingresamos Antes una de nota. decir la explicación, vamos a decir que este tipo de error, el error que vimos hoy fue que yo había utilizado la variable acumulador sin asignarle un valor inicial. Ese es un valor fácil de resolver porque el programa mismo me lo está diciendo. Ahora, el error este que acaba de ocurrir, que es que el programa no funciona como yo espero que funcione, generalmente son los más difíciles de depurar, digamos. Es más complicado encontrar este tipo de errores. Porque es un error de tipo lógica. O sea, en algún lugar me faltó algo, me sobró algo, o copié algo de más, o borré algo que no tenía que borrar, etc. Vamos entonces con el profe analizar el código para ver qué es lo que está mal o qué es lo que nos falta para arreglar ese problema. Esto sería la depuración en vivo, ¿no? Esto sería debug. la operación en vivo, tal cual.
Bueno, vamos entonces, el primer paso es, dentro del bucle, ¿no? Ingresar una nota. Entonces, estamos en el cartelito azul que dice Input Nota. Entonces ingresamos un 9. ¿Qué pasa con el acumulador? Valía 0, ahora vale 0 más 9. O sea que va a valer 9. Y ese Y 9 el se borra. contador, exactamente, el contador vale 0, que es igual a 0 más 1. Entonces va a valer 1. En la próxima vuelta, o sea, pregunta si la nota es distinta de 0, que lo es un 9. Entonces vuelve arriba. Ahora ingresamos un 8. ¿Sí? Y No, ahí 7. guarda el 9, que va a valer 9 más 8. Un 7 era. Perdón, sí, ya me quedé con con el resultado que nos tenía que dar. Claro, bueno, 9 más 7, entonces nos da 16. Y el contador que valía 1, ahora vale 2. 2. Bien, volvemos arriba. ¿Vale? ¿Es distinto de 0? Sí, el 7 es Sí. distinto de 0. Volvemos. Ingresamos la nota 0, porque ya no queremos más, ¿no? Y ahí, ¿qué pasa? El acumulador y el contador siguen contando. Pero ¿qué pasa? 16 más 0 nos va a dar 16. 16. Bien. Pero el contador no suma el 0. El contador le agrega un 1 más. O sea que va a ser 2 es igual a 2 más 1. Y ahí nos da un 3. Claro, eso ocasionó Entonces, que al final ahí sí va a salir de acá y va a continuar acá abajo. Pero eso claro, ocasionó que sumara 3, cuando en realidad yo sumé 2, yo puse 2 notas nomás. El último número era el número para salir, eso no tiene que sumarlo. claro. ¿Y eso cómo lo hacemos, Román? A mí se me ocurre que hay que hacer una pregunta, pero no sé en dónde. Y mira, yo como nosotros pusimos acá una condición de salida, ¿por qué pasa? Si yo acá hubiera puesto, ¿te acordás que yo al principio dije que podíamos decirle, por ejemplo, que la persona pusiera un número negativo para salir? ¿Qué hubiera pasado Sí, si yo hacía de esa manera? Que acá en el acumulador me iba a restar, ¿no? claro. Y acá en contador me iba a sumar efectivamente, o sea, el resultado iba a quedar todavía peor. Lo Peor, que yo sí. puedo hacer es ingresar un if que controle que la nota sea una nota mayor que 0, por ejemplo. Y también podría de paso poner un control que el tipo me ingrese una nota correcta. O sea, que no ponga un 20 o un 15. Claro, lo que habíamos hecho la clase pasada, pero con dentro del bucle, otra vez. Exacto. Estructura. Ah, mira. Ahí va. Vamos a hacer eso entonces. Vamos a poner Bueno, acá un if, un condicional, una estructura de control if, que lo que voy a hacer es que contador se va a sumar siempre y cuando el número sea mayor a 0. Entonces acá le voy a decir que nota sea mayor que 0. perfecto. Entonces, si la nota es mayor que 0, yo quiero sumar esto. Entonces acá lo voy a mover cortando y lo pego acá. El botón pegar aparece cuando yo cliqueo directamente. No tengo que hacer clic derecho ni nada. Ok. También Entonces ahí podríamos poner soluciono el problema ese. el acumulador también adentro de eso, ¿no? Si no, sumaría, como vos dijiste, si yo ingreso una nota que sea negativo, me va a Sí, en sumar. realidad eso deberíamos controlarlo en otra parte. Pero sí, o sea, lo que pasa es que en este caso como la nota es la condición de salida que sea distinto de 0 y sabemos que el 0 no le va a sumar nada al acumulador, acá le podríamos dejar así. Lo que deberíamos hacer es, por ejemplo, que acá, a ver, podemos decirle que sí. Vamos a hacer una condición de esas que son difíciles de leer. Entonces, si nota es mayor a 10 o nota es menor a 0, entonces le voy a tirar un mensaje de error. No, acá voy a crear uno nuevo mejor.
Le tiro un mensaje de error que diga nota incorrecta, ¿no? Ok. Reingrese. Y si la nota se va por el falso, quiere decir que la nota, acá yo estoy analizando si la nota es incorrecta. Si es incorrecta, muestra un mensaje de alerta. Si no es incorrecta, quiere decir que es correcta, entonces ahí sí voy a sumar este valor acá. Y si esa nota es mayor que 0, voy a realizar el conteo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, acá lo estamos haciendo complejo el ejercicio, qué pasa si la persona me ingresó una nota correcta, pero una nota incorrecta negativa, o una nota incorrecta muy alta? ¿Se va a sumar acá? Porque un 15 es mayor que 0. Sí. Entonces, eso lo podemos arreglar, por ejemplo, no poniendo que sea mayor que 0, sino que sea distinto de 0. ¿O no? Tampoco me serviría, porque un 15 es distinto de 0. No sé, yo pondría ese if así como está a la parte de abajo del acumulador. Exactamente. Digo, Debajo del acumulador. me parece que es lo más... ¿Se puede mover eso? Ahí, Sí. cortar. Me Entonces, parece que va a ser más corto que Sí. pensar más. si la nota no es si la nota es incorrecta, le avisa a la persona que no sirve, que me ingresa una nueva. Ahora, Y nos si no es suma y nos correcta, acumula. si no es incorrecta, perdón, si es correcta, va a acumularlo y solamente si es mayor que 0, lo va a sumar en el contador. De esa manera creo que eliminamos todas las posibilidades de que el programa no funcione como corresponde. Así que vamos a probar y si no, vamos a ver qué tira. A ver, vamos a probar con los mismos ejemplos de hoy. Un 9 y un 7. Y ahí Perfecto. funcionó. Me dice que la suma de valores es 16 y que el promedio de notas es 8, que eso es correcto. 9 Exactamente. más 7 es 16, dividido 2 es 8. Y ahora vamos a tratar de ingresar notas que no correspondan. A ver, por ejemplo, Dale. 17, Un menos 5. nota incorrecta, reingrese. Y si le pongo menos 5, incorrecta, reingrese. Y ahora le voy a poner las correctas, que son 9 y que son 7. Y el ¿Un 0 10 también va? promedio de notas es 8. ¿Qué me decías? Si anda el 10. El 10 tendría que entrar, ¿no? Vamos a probar con un 10 y con un 6. Eso debería dar 8. Perfecto. Entonces, Buenísimo, Román. el programa funcionó. Entonces, Hay ¿perdón? Hay una cosita ahí que, para Vamos a ver. aclarar nomás, Sí. que acá en este ejemplo lo hicimos por el lado del falso, en el if, pero se podría hacer también por el lado del verdadero. O sea, hay que cambiar Acá. la pregunta. Pero eso es válido, digamos, cada uno. Lo que siempre recalcamos con el profe Román es que cada uno tiene su forma de resolver el algoritmo. Fíjense que cada vez van siendo más largas las estructuras, pero digamos, seguimos ocupando lo mismo. Seguimos ocupando bucles, condicionales. ¿Sí? Cada uno tiene su manera de hacer. No es que, digamos, esta es la única manera de que ustedes puedan sacar un promedio. O sea, después lo pueden hacer en el aula también y compartir qué solución pudieron encontrar ustedes, si es más corta, si es más larga. Lo importante es que se llegue, digamos, al resultado, ¿no, Román? Exacto. Acá lo que yo podría hacer, por ejemplo, es no decirle que la nota sea mayor o mayor a 10 o menor a 0, sino que esté entre 0 y 10, que eso lo haría con un i en vez de un o, como tengo acá, que el i se escribe de esta manera. Claro. O lo que podría hacer es poner un i y después negar todo para que el falso sea verdadero, etcétera. Hay un montón de maneras de hacer esto. Y también podemos hacer no poner dos condiciones juntas, sino poner un if y debajo otro if, ¿no? Anidado, así como hicimos acá. O sea,
Cada cual. programador busca la manera de resolverlo como le parece mejor o para no complicarse, ¿no? Porque a veces cuando uno recién empieza, querés ahorrar por ahí pasos y te terminas complicando. Bueno, eso es una cosa que nos pasa a todos al comienzo. Pero Exacto. bueno, hoy lo que vimos es el uso que tienen algunas de las variables numéricas. Otro uso que también se le puede dar es ser una bandera o un flag, etc. Después vimos un repaso a través de cómo funciona el hacer mientras. Vimos operaciones matemáticas con concatenación. Y bueno, vimos un ejemplo práctico de en qué se utilizan estos conceptos. Que en realidad esto de contador y acumulador aparece, pero casi en todos los algoritmos. Así que esto sería todo con respecto Estamos. a conceptos de programación. Perdón, ¿alguien quiere decir algo? No, Bien. no sé, yo por mi parte está bien. Creo que estamos con la parte de diagrama de flujos, la parte de Flowgrid. Sí, vamos a la parte de Tinkercad, Perfecto. ¿te parece? Me parece muy bien. Vamos ahí. A ver, un segundito. Anda comentándoles mientras voy abriendo el Tinkercad y eso. Dale. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, como habíamos dicho al principio, vamos a ver cómo hacer una alarma para un museo, ¿sí? Que la cual para eso vamos a necesitar un sensor ultrasónico para detectar la distancia, ¿sí? Cuando alguien se acerque a menos de 50 centímetros, este ultrasónico se va a activar. Y vamos a tratar de retomar un poco el ejercicio de la clase pasada con el sensor PIR, ¿sí? Y vamos a hacer, digamos, como una especie de bucle de condiciones anidadas, como veníamos haciendo en Flowgrid, y vamos a hacer que solamente si el sensor PIR detectó movimiento previamente. O sea, Claro. que esos 50 centímetros los mediríamos si detectó algo. Claro, acá, ¿qué es lo que nos interesa básicamente? Nosotros la vez pasada hablamos de la energía, del ahorro de energía, de cómo los aparatos consumen energía, que eso podemos muchas veces ahorrar energía, ahorrar recursos. Y en este caso, por ejemplo, nos parece por ahí que es innecesario que el ultrasónico esté todo el tiempo enviando sus ondas ahí, tratando de analizar si hay algún objeto cercano, por ejemplo, a una pieza de un museo. O sea, es totalmente innecesario, por ejemplo, si no hay nadie en el museo, por ejemplo, si está cerrado o lo que sea. Exactamente. Entonces, Ahí el sensor PIR entra en juego porque es pasivo, digamos. Él solamente detecta el calor, pero no es algo que nos está consumiendo energía. Y el sensor ultrasónico sí, emite un ultrasonido justamente, ¿no? A así eso es es. lo que decís, Román, ¿no? Sí. Por ahí. Entonces, en este caso, el sensor solamente se va a activar cuando el PIR primero haya detectado alguna cosa. Claro. Eso nos ayudaría, digamos, a ahorrar energía. ¿Alguien quería decir algo? Sí, no, Sí, él estoy viendo por qué no me aparece. está acomodando nomás. A ver Por si eso ahora sí. estamos comentando qué es lo que se va a hacer. Es más que nada para ahorrar energía, ¿sí? Porque esto es importante en los robots. La clase pasada, como dijo Román, estábamos hablando de recursos. Y cuando hacemos robots también tenemos recursos que son la energía y la cantidad de ciclos por segundo que trabaja el procesador. En este caso no es un microprocesador, es un microcontrolador, pero sí tiene un ciclo de trabajo. Y ese ciclo de trabajo se traduce en la cantidad de instrucciones que puede leer por segundo. Entonces, por eso es importante, y le recargamos con el profe Román, la parte de algoritmos y de buscar soluciones que sean cortas para que justamente nuestro microcontrolador, en este caso el Arduino, no trabaje tanto haciendo algo que puede ser muy sencillo, ¿no?
Y Claro, a también, veces no se trata solamente de buscar una solución, sino de buscar una solución lo mejor posible, digamos. Lo mejor claro, posible para economizar recursos o para economizar materiales, para economizar todo en realidad. Y también para que sea más eficiente, ¿no? tal cual. Nosotros al economizar recursos, nos queda mejor también en recursos, hablando de energía, básicamente, nos queda más energía para el Arduino. Si el Arduino recibe poca energía, también empieza a hacer mal los cálculos y nos va a dar resultados que no queremos que nos pasen eso. Así que, Exactamente. ¿vamos con eso, Román? Bueno, Sí. decime a ver si se ve ahora. Deberíamos estar viendo la pantalla del Educabot. Ok, déjame que ajuste una cosita acá. Vamos a trabajar en Tinkercad con Educablocks, como venimos haciendo. A ver, ahí comparto la pantalla de nuevo. Creo que tengo un problema con mi Discord. Lo voy a reiniciar un segundito. Hola. Ahí está. Bueno, vamos a aguantarle entonces a Román un ratito. Agarrarle el problema con su pantalla. Pero bueno, es más que nada lo que vamos a hacer es para ahorrar Ahí. energía, como le dijimos. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Entonces, vamos a recapitular qué componente vamos a necesitar para hacer la alarma del museo. Vos andás diciéndome, yo voy arrastrando. Bueno, vamos con las luces y los buzzer como teníamos. Perfecto, luces y Dos bases. LEDs. Sus resistencias. Vamos con la protoboard, Sí, espérame que el ahí se va a piezo. hacer. El Y protobor, cada vez son más las cosas que tenemos. sí, Ahora, se va complejizando el el proyecto. circuito, sí. Bueno, y el Arduino. Y el sensor ultrasónico nos faltaría también, que va a ser El ultrasónico que se nuevo. encuentra en los componentes avanzados. Exacto. Fíjense que hay dos. Hay uno que tiene 3 pines y hay otro que tiene 4. Si el que nosotros usamos es el que tiene 4 pines. Donde Eso es. nosotros... Exactamente. Y el PIR, que está al lado. Bueno. Vamos entonces a hacer la conexión. Primero ponemos el GND y el 5 voltios como siempre abajo. Perfecto. Vamos a las polarizar pistas. la protoboard. Exactamente. ¿Está? Bueno, ahora pongamos el PIR. Vamos a alimentar el PIR. Y vamos a ponerlo. Te consulto, Román, ¿te quedó por ahí la programación de la clase pasada o la hacemos de cero? No, vamos a hacerlo de cero. Bueno. Yo porque me acordaba que el PIR estaba en el 2. Pero podemos poner en otro. O tenemos entonces positivo y negativo. Y la señal vamos a poner en el 2. Perfecto. Puede ser en cualquier otro igual. Vamos a hacerlo de 0. Y el sensor ultrasónico. Vamos también con la parte del GND y el VSC. Que serían... El GND es negativo. Recuerden que viene del inglés ground. The ground, sí.
Y el VCC, que viene de voltaje corriente continua, que sería el positivo. Bien. Ahora pongamos el eco y el trigger. Yo veo medio chiquito acá. El eco y el trigger en el 3 y en el 4. El trigger va en el 3 entonces. ¿Qué es el trigger y el eco? El trigger sería, viene del inglés, que es el gatillo o el disparo. O Así que ese desencadenador. sería el- ¿Eh? O también desencadenador. Exactamente. Y el eco es el eco, o sea, es lo que recibe. Si es la entrada, uno es el que dispara, el otro es el que recibe. Claro, el Disparar. ultrasónico lo que pasa es que emite una onda que rebota y esa Exacto. misma onda es escuchada por el otro sensor. En este caso, por ejemplo, este es el trigger, este es el que emite el disparo de ondas y depende de la cantidad de tiempo que esa onda haya tomado para rebotar, para llegar de nuevo al eco, es así como calcula la distancia que se encuentra entre el objeto más cercano y el ultrasónico. Exactamente. Le voy Bueno, cambiando los colores para que no sea después un lío. Bien, entonces, entonces ahí tendríamos un sensor y un actuador en un mismo componente, ¿no? exactamente. En el ultrasónico. Bueno, los LEDs vamos a conectarlos en el 13 y en el 12. Perfecto, parece? lo Uno de coloco, color- lo coloco así nomás de arriba, ¿no? Sin la proto. Dale, sí. A uno, Y esto sí, a la proto. dale. Los dos negativos. Dos. Perfecto. Ok, Y el peso vamos en el pin 11. El pin 11 el positivo. Y el negativo al GND en la proto. vamos a ponerle acá. Quedó un poco, sí, queda muy enredado. Medio lioso, ¿sí? Bueno, Faltaría el hasta ahí botón. estamos. Eso después lo dejamos para después. Dale. Sí, va a quedar muy cargada la proto. Pero vamos hasta ahí. Vamos a hacer la programación, ¿te parece? Perfecto. Bueno. Vamos a tener que definir las variables globales. Como habíamos hecho, como hacemos siempre. Sí, en una vamos a guardar el valor del ultrasónico y en el otro el valor del PIR. Entonces pongamos ultra y PIR. Ahí PIR. va. Bueno. Después lo que vamos a hacer dentro del repetir es siempre entonces censar primero el PIR. Para después poder preguntar lo otro, como habíamos dicho. Como estamos usando una variable para el sensor PIR, entonces tengo que asignar a la variable PIR el valor de justamente el sensor PIR, Exactamente. que lo vamos a encontrar en entrada. Y después preguntamos el... Que estaba en el pin número 2. Sí. No va arriba ese. Ahí está. Ahí. El PIR. Entonces ahora vamos a preguntar si el PIR, que habíamos dicho que eso es verdadero. Sí. La variable El PIR. PIR es igual a 1. Porque el PIR solamente detecta 0 y 1.
Entonces, Claro, el sí, PIR es un sensor booleano, digamos. exactamente. Él no te dice ¿Detecta 10, movimiento o 20, no? 80. Te dice sí o no. Te dice detecté algo o no detecté algo. Nosotros en Exactamente. Flowboarding, normalmente cuando hacemos una condición, utilizamos valores booleanos. O sea, utilizamos el igual a verdadero, o incluso en las actividades que vemos en el aula, utilizamos variables que pueden tener verdadero o falso. Pero normalmente en la mayoría de de los lenguajes de programación podemos entender como verdadero a un 1 y como un falso a un 0. Aunque en realidad no, en realidad cualquier valor diferente de 0 es verdadero y un 0 es un falso. ¿Cierto? Exactamente. Entonces, Bueno, si ahí que nosotros nos le tomó preguntamos si PIR es igual Aún. a 1, es lo mismo que yo diga si PIR detectó algo. Se fue. Se nos había sumado alguien y te fue. Bueno, sí. Entonces, ¿cómo seguimos? Bueno, ahora seguimos con la parte del ultrasónico. Perfecto. Entonces, si el PIR detecta movimiento, ahí recién vamos a medir el ultrasónico. De vuelta lo mismo. Vamos a las variables. Actualizamos el valor de ultra. ¿Sí? Y vamos a ir a la parte de entradas, que está el sensor ultrasónico. Y no sé si está bien lo que está en el circuito. El eco es el 3, ¿puede ser? No me acuerdo. El eco El, es el 4. el 4 y el trigger es el 3. Bueno, entonces cambiamos eso. El trigger es el 3 y el eco es el 4. Siempre tiene que coincidir lo que conectan con lo que programan, ¿sí? Y fíjense que ahí al costadito, Román, si querés mostrar un poco el código, está haciendo bien arriba, más arriba tu mouse, en la parte del pin mode, setup, ahí. Fíjense que está el 4 como input y el 3 como output, que sería salida. Que era lo que le decíamos hoy, uno envía y el otro recibe, ¿sí? El output sería el 3, que es el disparador de la onda ultrasónica. Y el 4 sería la entrada de esa onda ultrasónica. ¿Sí? Así es. Bueno, entonces cuando detectó movimiento, actualizamos el valor del sensor y volvemos a hacer una pregunta adentro. O sea que abajo de la declaración, ahora sí vamos a preguntarle, no, abajo del ese, ahí. Vamos a preguntarle si el ultrasonido es menor a 50. Si el contenido de la variable ultra Exactamente. Que se actualizó recién. es menor que el valor numérico 50. Exactamente. Recordemos que el sensor ultrasónico me da datos en centímetros. Entonces, si yo le digo si ultra es menor que 50, quiere decir que yo le estoy preguntando si el ultrasónico está detectando algún objeto, persona o lo que sea que esté a menos de 50 centímetros del sensor. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando detectó un objeto cercano a menos de 50 centímetros? Debería activar la alarma, ¿no? Exactamente, ahí activamos la alarma. ¿Qué La serían los alarma, que en este fines? caso son unos LEDs. Esto podría ser, por ejemplo, una luz que prende en frente de la cara del cuidador del museo, ¿no? Por ejemplo. También. Entonces, esto estaba en el 12 y 13. Sí. 12 y 13, encender. Y voy a encender también el zumbador, que sería como la alarma sonora. Exactamente, Esto que estaba está en en el el 8, creo. 11. 11. Sí. Bien. Bien. Hasta ahí nos va a quedar la alarma así nomás, pero bueno, es válido. Bueno, podríamos probarlo, ¿no? Sí, podríamos probar. A ver cómo funciona hasta ahora.
Ahí copio. Lo voy a hacer con el clic del mouse, así ven que copio. Copiar. Y para ejecutar este código, en esta simulación lo que tengo que hacer es, en la parte de código, seleccionar texto. Estamos re seguros. Y ahora vamos a borrar esto. Y acá yo voy a pegar lo que copié Exactamente. del EducaBlocks. Si todo lo que copiamos... Este uno sobra acá. A ver. Ah, que me faltó. No era un 1, era una L. Pues, Román, allá arriba tenés, ¿viste donde dice código? Sí, Ahí tenés copiar código también y te copia sí, solo. pero a veces no me funciona, por eso lo suelo copiar así. Ah, Acá, para seleccionar todo, puedo apretar control A. O sea, no solamente acá, en casi todos los navegadores. Control A es por control all, o sea, all es todo en inglés. Ahí exacto. pegué todo. Y ahora vamos a iniciar. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo Teoría, que pasa acá? primero se tiene que detectar. Ahora vamos a probar ese primero. Ponerlo a menos de 50 ¿ven? Y no. No pasa nada. Claro. Entonces movemos el sensor. Y ahora el de. Ah, tengo que cliquearlo. Ahí está. Ahora lo que pasó fue que dejó de detectar el PIR y igual seguía sonando o no. No, lo que hice fue detenerlo porque me estaba dejando sordo. Vamos a ver cómo funciona de nuevo. Claro, vos estás escuchando, nosotros no. Vamos a... bueno, vamos desde el comienzo. Si yo muevo el ultrasónico, No pasa no nada. pasa nada. Pero si yo activo el PIR y después muevo el ultrasónico a menos de 50, ahí sí empieza a sonar y encendió las luces. Ahí se escucha tu alarma. Sí, por el rebote, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, pero vamos con la de parte funcionar, de funciona. funcionar, funciona. Perfecto. Para agregar el botón, que lo que teníamos preparado era que si la alarma detectó eso, por más que el tipo se quede quieto, ¿no? Y el sensor PIR ya no detecte movimiento, pero ya lo detectó, digamos, o sea, la alarma tiene que seguir sonando hasta que alguien vaya y verifique o solucione el problema o vea, no sé, qué sé yo, se cayó algo, se movió algo, por ahí no era una persona. Por ahí era Y una entonces mariposa. claro, entonces tiene que apagar la alarma, ¿no? O sea, la alarma es para eso, no es para que suene un ratito y ya está, sino que es para que suene hasta que alguien la desactive. Por ejemplo, una Entonces, persona de seguridad. exactamente, alguien que esté cuidando ese museo, ¿no? Bien. Para eso vamos a ponerle un botón push que está ahí como pulsador arriba. Bien. Ese botón va en X, digamos, sigo donde las patitas, los pines que tiene, cruzan de lado a lado, tienen conexión, pero cuando tocamos el botón del medio, conectan hacia las otras dos patitas. Entonces puede ser, por ejemplo, el que está abajo a la izquierda va a tener conexión con el que está abajo a la derecha o arriba a la derecha, ¿sí? Porque eso cierra el circuito cuando apretamos el botón. Así es. Entonces, vamos a conectar solo con la parte de abajo, ¿te parece? Para no hacerlo tan Para no hacerlo tan complicado. largo, perfecto. Y para Dale. ahorrarnos un cablecito, porque acá hay que utilizar una resistencia de 2 kilo ohmios, si no me equivoco, vamos Sí. a conectar la resistencia directamente al negativo. Dale, así ahorramos. Esa resistencia nosotros la ponemos ahí porque estamos haciendo algo que se llama pull down, ¿sí? Es una conexión pull down, que lo que hace es que la electricidad no se vaya, digamos, por la placa, sino que la frene la resistencia, ¿sí? Vamos a conectar ese al negativo y lo que vamos a hacer es la otra patita
vamos a la otra patita del pulsador, perdón, vamos a conectarlo al positivo. Entonces tendríamos el voltaje positivo, entra en una pata, pero no sale hasta que nosotros apretemos el botón. Entonces, entre la resistencia y el terminal, vamos a sacar un cablecito, que ese va a ser nuestra entrada a un pin digital. ¿Para qué hacemos esto? Para que siempre nos llegue el valor lógico, ¿sí? ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, nosotros cerramos el circuito y no tenemos la resistencia? Bueno, la energía, acuérdense, la electricidad siempre tiende a irse hacia la Tierra. Entonces, como va a encontrar que hay un camino a la Tierra más corto que irse hasta el Arduino, se va a querer ir por ahí y nunca nos llegaría la señal al Arduino. Entonces, lo que hace la resistencia, como todos ustedes saben, es oponerse al paso de la corriente. Entonces, la electricidad va a decir, acá tengo un freno, tengo una resistencia. Entonces me voy por el camino más corto, que es irse a la placa Arduino. Y ahí nos va a llegar nuestro voltaje de entrada. Es Así es. así. Bien. Mejor explicado imposible. Gracias. Vamos a realizar la programación de esto. Dale. Vamos a ver, porque vamos a tratar de... Ya el ejercicio está un poco complicado. Vamos a tratar de que sea lo más sencillo posible. Por ejemplo, nosotros en el código teníamos que, cuando se detecte un valor, lo que va a hacer es, va a tomar la distancia. Si esa distancia es menor a 50 centímetros, se va a activar el zumbador por un segundo. Vamos a hacerlo que ese zumbido dure más y que se termine cuando yo pulse el botón. Ok. Entonces, vamos a decirle acá que esto va a durar, por ejemplo, 10, que esto en Tinkercad es una eternidad. Sí. Y bien, cuando la persona pulse el botón, se debería terminar tanto el sonido como el encendido de las luces. Exacto. Entonces, voy a tener que, fuera de todo el if, voy a poner un bloque de control, ¿no? Y le voy a decir que si ese botón fuese pulsado, Que está en el pin 7. que está en el 7, pin ¿no? 7, entonces voy a apagar las luces y voy a apagar el ultrasonido. ¿Y cómo apago el ultrasonido? Hay Acá no tengo una opción de apagar. Claro, pero podrías ponerlo en el estado bajo. Puedo ponerlo en estado bajo también, pero existe una función especial que sirve para apagar un ultrasonido que se llama no tone, No, que no tone, digamos. A pesar de que el Educalox no me lo permite, yo lo puedo editar acá. Siempre podemos cuando sepa escribir, dónde sí. editar, ¿no? Vamos a intentar hacer eso, a ver si nos sale. Dale. ¿De dónde sacamos eso que nos dijo el profe Román? Eso está en la referencia de Arduino. ¿Sí? Pueden irse a la página de la referencia y ahí ven todo lo que es la parte de control de sonidos. Tiene la función no tone, que pueden ver cómo funciona en profundidad, ¿no? Bueno, ¿dónde está la parte donde yo apagué las luces? Está acá. Ahí, justo ¿Por qué me doy donde está el cuenta? Porque acá está diciendo que está haciendo una lectura digital en el pin 7, que es donde yo tengo conectado el botón. Exactamente. Entonces yo acá manualmente le voy a decir no tone y tengo que decirle el número de pin donde está conectado el sumador, que es el 11. Exactamente. Y no me tengo que olvidar de punto y coma.
En teoría todo está bien. A veces en la prueba no es tan cierto, pero vamos a ver qué tal funciona. Entonces, vamos a mover el PIR. Movemos el ultrasónico. Ahora sigue sonando eternamente. Y debería terminar cuando yo presiono. Perfecto. Cuando yo presioné el botón, no solamente se detuvo el sonido, sino que también se apagaron las luces. Entonces, podemos decir que el ejercicio funcionó. O sea, fue un ejercicio complejo, fue un ejercicio largo, fue un ejercicio con 3 sensores de tipo digital, porque el pulsador también es un sensor, el ultrasónico es un sensor y el PIR es un sensor. Y tenemos 3 actuadores también. O sea, fue un ejercicio donde utilizamos muchos de los componentes que ya fuimos viendo en las clases anteriores, los integramos todos en un ejercicio y funcionó. Tuvimos que editar solamente en código la parte del apagado del actuador, en este caso del zumbador. Después lo otro lo pudimos hacer todo en bloques. Eso también nos demuestra que no podemos aprender todo en bloques, porque va a haber muchas ocasiones en las cuales vamos a necesitar editar el código a mano. El año pasado, por ejemplo, vimos mucho de esto cuando damos el sensor del Bluetooth. Cuando Exacto. damos el sensor Bluetooth tenemos que editar algunas cositas ahí que fuimos aprendiendo con los chicos, que necesariamente hay que hacerlas a mano. Así que, bueno, no sé, Juanjo, si querés que agreguemos alguna cosa más. Está medio complejo ya el ejercicio. Está bastante complejo, sí. Tanto la parte del circuito como la programación. Más que nada el circuito, diría yo. Sí, la programación está cortita. Podríamos haber agregado también, en vez de un sí al final, como pusimos ahí, podríamos haber hecho con una variable booleana, ¿no? Que cuando detecte el ultrasónico menor a 50, active esa variable booleana y después preguntar si está verdadero o falso. O bueno, depende del botón. Cada Claro, uno siempre es cuestión de buscarle la vuelta y ver cómo le queda más cómodo a uno. Esto es válido. Ocupar una variable booleana también es válido si lo quieren hacer para practicar después y compartirnos en el foro. Me parece genial que alguno se anime y lo haga con variables booleanas. No quisimos hacerlo de esa manera con el profe Román porque nos iba a quedar un poquito más largo el código, pero pueden hacerlo también y también darle la oportunidad que ustedes practiquen esto. Sí, así que creo que quedó bastante claro, Román, lo que la parte del circuito por ahí estuvo medio complicada, pero se entiende la parte de programación, repasamos conceptos. Bueno, vamos a repasar qué fue lo nuevo que vimos en cuanto a Tinkercad, ¿no? Los componentes y a la programación. Dale. Bueno, básicamente vimos el uso del botón, que lo debíamos de la clase anterior. Repasamos un poco cómo funciona este tipo de circuito de botón. También vimos cómo funciona el ultrasónico. El ultrasónico, que es un sensor y actuador a la vez y que es de tipo digital. Repasamos lo que es el sensor PIR. Y bueno, básicamente hicimos una conexión un poco compleja, pero que al fin y al cabo funcionó todo. Y en cuanto a la programación, vimos que podemos utilizar una variable que devuelva un valor verdadero o falso. Lo podemos utilizar de esta manera, asignando el valor a una variable y después preguntando cuánto vale esa variable, si vale 1 o también puede valer 0, o podemos hacerlo de esta manera también. O sea, de esta manera como está hecho acá, si botón, nosotros lo podíamos acá haber puesto si PIR y hubiera funcionado igual. Lo que pasa es que nosotros les mostramos las maneras como se puede realizar una misma tarea. Porque, por ejemplo, esto podría haber sido una variable que a mí me interesa utilizarla muchas veces en el programa. Entonces no voy a preguntar si PIR y que todo el tiempo esté mirando a ver si el PIR está encendido o no.
Por ahí me interesa una vez, no va a preguntar si el peer se activó y después la voy a utilizar muchas veces dentro del programa. Por eso es que es conveniente que aprendan esta manera de utilización de un sensor. Lo mismo pasa con el ultrasónico. Yo por ahí si tomo un dato de la distancia que hay de algo con respecto al ultrasónico, lo voy a hacer una vez. Por más que ese dato yo lo vaya a utilizar 50 veces en el programa, no lo voy a decir 50 veces, che, ultrasónico, cuánta distancia hay entre el objeto más cercano. Lo ideal es que siempre lo haga una vez. O sea, usar el sensor lo menos posible. Y después sí utilizo muchas veces la variable. Claro, eso por lo que veníamos hablando hoy de optimización de recursos, ¿no? Es el tiempo que tarda entre medir una y otra vez y por ahí justo recién midió el sensor y vos le pedís, che, medime de vuelta. O sea, eso tiene un tiempo en ir y volver la onda. Entonces, si ya teníamos un valor previamente guardado, como dijo el profe Román, ocupamos nomás el valor que ya está guardado. Entonces vamos optimizando también en tiempos, que sería el tiempo de ir y venir la onda. Eso, el tiempo de respuesta también es un recurso. O sea, todas esas cositas que le vamos mostrando hay que tenerlas en cuenta para hacerlo de manera más óptima, como había dicho el profe Román hoy. Claro, porque hay que tener en cuenta que la placa Arduino tiene un procesador que no es como el procesador de nuestras compus o nuestros celulares, que pueden procesar muchas cosas a la vez y que son rápidos, sino que es una tecnología un poco más limitada. Hay que tratar de ahorrarle que haga sobreesfuerzos, digamos. Exactamente. Bueno, creo que es todo, ¿no? Por la clase de hoy. Sí, no sé si Camilo, Jorge, por ahí quieren decir algo. Marcelo. No hay ninguna pregunta en Facebook, no hubo ninguna pregunta en el foro tampoco. En Discord no hay nada. Así que bueno, los saludamos a todos los que nos siguen en Facebook y en el Discord. Y a los que nos van a ver en la semana. A los que nos van a ver en la semana. Participen en los foros si tienen alguna duda de lo que vimos hoy. Saben que el foro está disponible para ustedes. Así que bueno. Si hay alguna cosa que vieron hoy y que no les quedó del todo claro, pueden preguntarlo también. Profe, esto yo no entendí, esto explicaron muy rápido, esto cómo lo hicieron, etcétera. Así que bueno, yo por mi parte me despido, los saludo a todos. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos en la próxima clase.